Muy buenas noches. Les doy la más cordial bienvenida a esta masterclass, 4 pasos para mejorar el clima organizacional. Muchísimas gracias por acompañarme hoy después del trabajo. Hay algunas caras conocidas. Roxana, qué bueno que estás aquí. Raúl, que nos acompaña desde España, que son, no sé qué horas serán, como la 1 de la mañana. Qué bueno que estás aquí. Sí, bienvenido. Silvia Alvarado, tienes tu mano levantada. ¿Quieres decirme algo? Ok. Bueno, pues agradeciéndoles a todos los que entraron temprano, pues vamos a darle comienzo a la masterclass. Quiero que esto sea como un poco de conversación. Yo voy a hablar sobre el bienestar organizacional, cuáles son los fundamentos del salario emocional, del clima organizacional y cuáles son esos pasos que nosotros podemos hacer para mejorar ese clima organizacional en nuestras empresas u organizaciones. Entonces voy a compartir ya mi pantalla. Espero que la puedan ver, ¿sí? Y si tienen alguna pregunta que quieran interrumpirme, por favor, activen su micrófono, levanten su mano y yo trataré de estar pendiente de sus manos levantadas y si no, Valesca, que me está asistiendo hoy, pues me va a hacer el favor de informarme que algunos de ustedes tienen la mano levantada. Pues este es un tema que a mí me apasiona mucho. Yo siento que nosotros podemos hacer mucho para mejorar la vida de nuestros colaboradores, la vida dentro de la empresa y podemos también mejorar los resultados de la organización. Entonces, vamos a hablar un poquito sobre estos 4 pasos. Vamos a conocer los fundamentos del bienestar organizacional. Vamos a aprender cómo se mide el salario emocional, conectar con esos indicadores que son tan importantes para las empresas y finalmente cómo vamos a desarrollar una estrategia para mejorar el clima de la organización. Entonces, les cuento un poquito sobre yo, sobre mí, no sé cómo decirlo correctamente. Soy coach, soy consultora en el área de liderazgo, me enfoco en la transformación de comunidades dentro de la organización, equipos de trabajo. Eh, una de las cosas que es más importante para mí es ese bienestar organizacional, cómo crear un clima que permita que las personas prosperen, que florezcan dentro de la organización y que a la misma vez puedan ofrecer mayor productividad y que eso impacte en los resultados de la empresa. Quisiera que me cuenten un poco sobre su semana. Ya vamos hoy miércoles. ¿Qué ha sido lo mejor de esta semana para ustedes? Empecemos a hablar de lo que nos hace sentir bien en nuestras organizaciones. Entonces, cuéntenme en el chat, ¿qué ha sido lo mejor de esta semana? Porque cuando nosotros empezamos a enfocarnos en las cosas buenas que nos suceden, empezamos a cambiar un poco nuestra mentalidad sobre cómo ha sido nuestra semana. Raúl nos habla que ha tenido 2 días libres. Muy bien, Raúl, qué rico. ¿Qué más? Lo que sucede en nuestro día a día, en nuestros estreses de diarios, es que nos enfocamos solamente en todas las situaciones que nos suceden que nos hacen sentirnos incómodos. Entonces, hablamos de que nuestro jefe nos regañó, de que llegamos tarde, de que no alcanzamos
metas, que estamos atrasados, que nos sentimos agobiados. Entonces, quiero que podamos pensar un poco en qué cosas han sido positivas dentro dentro de esta semana de solamente 3 días. Hola, Kimberly, bienvenida. Roxana, ¿has realizado algunas tareas asignadas? Kimberly, compartir con el equipo de trabajo, alcanzar metas. Yo ayer tuve una tarde muy agradable. Nos reunimos con parte de la comunidad del salario emocional aquí en Guatemala, en un restaurante. Y fue realmente una parte, yo diría que la parte más bonita de mi semana. Eso me da como un poco de optimismo sobre qué es lo que se puede lograr con las comunidades dentro de los países. A ver, ¿qué más me cuenta? Vale, ¿qué ha sido algo bueno de tu semana? A ver, cuéntenme ahí, no sean tímidos, porque si no voy a estar hablando yo toda la noche y se van a aburrir. ¿Qué ha sido algo bueno de su semana? Algunos de ustedes, pues no, pues muchos de ustedes no me conocen y no saben que yo parte de mi entrenamiento ha sido en el área educativa. Y entonces parte de lo que me gusta hacer es como que conversar y si no me conversan, pues voy a llamar a un hombre y a ver quién me contesta. Valesca ha sido conocer nuevas personas. Heidi Salvatierra, que estás por ahí. Hola Heidi, ¿puedes hablar? Por aquí estoy, Debbie, muchas gracias. ¿Cómo estás? ¿Qué ha sido algo bueno de tu semana? Pues gracias a Dios logré terminar una presentación que ya me tenía, pero terriblemente estresada. Ah, Entonces ya la logré terminar y bendito sea Dios, ya la terminé antes de tiempo y ya puedo estar en paz, ya estás relajada. en paz. Muy bien, qué bueno. Vamos a preguntarle a Roxana. Ah, bueno, Roxana ya me dijo. Flor Hernández, buenas tardes. ¿Puedes hablar? Ah, ya veo algunos otros comentarios. Adelante, Flor. Perdón, voy manejando. ¿Sí? ¿Me escuchan? Te escucho. ¿Qué ha sido algo bueno de tu semana? Convivir con mis compañeras, como estamos híbrido, entonces los días que nos vemos sí es bastante gratificante. Ah, ok, muy bien. Es alegre, como decimos. Qué bueno. Gracias, Flor. Vamos a ver. Sanili dice cerrar una negociación. Lourdes, por el momento no estoy laborando, estoy en reposo médico por un procedimiento quirúrgico. ¿Y qué ha sido algo bueno dentro de la situación que tal vez no es agradable, Lourdes? ¿Qué ha sido algo que tú puedas pensar que ha sido positivo? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí. Bueno, en primer lugar, pues, ha sido positivo que, bendito sea Dios, el procedimiento se llevó a cabo sin ninguna complicación. Entonces, ya es el tema ese del reposo y poco a poco, pues, voy a ir mejorando. Ok, Y ahorita, pues, este tiempo ha sido de compartir únicamente en el hogar, ¿verdad? ok. Compartir aquí con la familia. Muy bien, muchas Ujú. gracias. Entonces, Gracias. aún en situaciones que no son las óptimas, nosotros siempre pudiéramos encontrar algo que sea positivo. A veces hay que hacer un esfuerzo, yo estoy consciente de eso. René, tienes un nuevo trabajo. Gabriel, cerraste 2 negociaciones, muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias por compartir. Y es importante que nosotros estemos conscientes de esas situaciones que nos pasan en nuestra vida, porque el vivir feliz dentro de nuestra organización no es solamente trabajo de la organización, sino que también es un trabajo que nosotros debemos hacer en, en buscar lo bueno que hay dentro de las situaciones que se nos dan en el día a día. Entonces vamos a hablar sobre los 3 pilares del bienestar organizacional.
Para que una organización tenga éxito creando un clima en donde la gente sea feliz, esté comprometida, tienen que haber 3 elementos que estén presentes. Uno es la estructura de la organización. Si la organización tiene definidos sus puestos de trabajo, tiene procesos y procedimientos claros, si tienen políticas, si está estructurada de una manera que haga sentido. Y mucho de estos es lo que nosotros le llamamos los componentes del salario emocional. Cómo está estructurado el ciclo de vida de la organización, cómo son los horarios, si se provee de los recursos a los colaboradores que ellos necesitan, su equipo, sus herramientas, cómo está la capacitación, si hay un programa de capacitación en donde las personas pueden profesionalizarse en su rol, si hay un programa de crecimiento, si hay claridad en las expectativas de la empresa y cómo debe uno o cómo puede uno subir o crecer dentro de la organización. Entonces, una parte le corresponde a la empresa desarrollarlos. ¿Cómo es su estructura? Y muchas veces mejorar el bienestar organizacional puede ser tan fácil como fijarse en cómo estamos organizados y crear una estructura que sea más ordenada. El segundo elemento es cómo se sienten los colaboradores, cómo está ese bienestar personal, cómo se sienten, cómo son los ambientes, si tienen amistades dentro de la organización, si sienten que son parte de una comunidad, si se celebran los logros, si la gente está comprometida con su trabajo. Esas son si hay salud organizacional, pero salud también personal. Y finalmente estos 2 pilares pues tienen que reflejarse en los resultados de la organización. Cómo ambos aportan al bienestar de la empresa, que los resultados sean óptimos, que la rotación sea baja, que no haya mucho ausentismo, que se produzca lo que se tiene que producir, que se venda lo que se tiene que vender. Entonces, estas 3 elementos son como las patas de un banco, en donde si una no está bien, pues el banco está flojo y no hay un buen equilibrio. Entonces vamos a hablar un poco sobre qué es el salario emocional y cuáles son estos elementos que componen los 3 pilares del bienestar organizacional. ¿Algunos de ustedes han oído de salario emocional antes? ¿Es un término que ya les ha sonado o es un término nuevo? Me gustaría que me pusieran en el chat si es un término nuevo para ustedes. Pónganme en el chat si es un término nuevo o solo sí. ¿Es para ustedes un concepto nuevo el salario emocional o ya lo conocían? Para Vilma, si es un concepto nuevo. ¿Quién más? A ver, cuéntenme un poquito para yo saber cómo estamos en nuestro conocimiento. Raúl dice que no. Lourdes dice que no, que ya ha escuchado un poco. Ok. Floria lo conoce. Ok. Kimberly ya ha escuchado. Kimberly ahorita está tomando un curso. Muy bien. Y Gabriel también. ¿Qué es el salario emocional? El salario emocional todos lo recibimos en nuestros trabajos y de alguna manera todos los damos, también todos lo ofrecemos. Si nosotros somos jefes, también damos un salario emocional. Lo que pasa es que muy frecuentemente este salario emocional se da de manera inconsciente. No nos damos cuenta de cuál es, porque vivimos nuestra vida de manera automática. Nosotros vamos por la vida de manera automática. ¿A quién le ha pasado
que camino a su casa del trabajo, sabe que tiene que hacer un mandado antes, pero se le olvida y se va automáticamente a su casa y de repente llega a su casa y dice, ay, se me olvidó que quería hacer algo en el camino. ¿A quién le ha pasado ese tipo de cosas? Yo sé que a mí me pasa con bastante frecuencia. Y es porque nosotros vamos manejando en automático en nuestra vida. Y lo que buscamos con el salario emocional es que seamos intencionales con la manera que nosotros abordamos a las personas que están a nuestro alrededor. Porque el salario emocional no se trata de dar más prestaciones o de dar más beneficios, sino que se trata de generar un ambiente en nuestra organización en donde la gente se sienta emocionalmente tranquila, en paz, contenta, prosperando, en donde generemos emociones positivas. ¿Quiénes de ustedes saben qué son esas emociones positivas? ¿Y cuáles son? ¿Qué son emociones positivas? ¿Quién ha oído del término y quién sabe qué son? Ok, Lourdes, no sabes qué son emociones positivas. ¿Alguien que sepa? Las emociones positivas son esas emociones que nos hacen sentir bien, como la emoción, la alegría, el sentir amor, sentir de compromiso, agradecimiento, todas esas emociones que nos hacen sentir bien. Esas son las emociones que nosotros llamamos positivas: felicidad, alegría, tranquilidad, paz, todas esas. Y las emociones negativas son las que nos enfocan en algo que nosotros sentimos que es como una amenaza para nosotros, como sentir miedo, sentir tristeza, sentir agobio, ansiedad, etcétera. Si yo les pidiera que hiciéramos un listado de las emociones negativas y positivas, la mayoría de personas lo que más rápido piensa es cuáles son las emociones negativas, y rápido me puede dar un listado de emociones negativas. Lo que pasa es que nuestro cerebro está diseñado para asegurar nuestra supervivencia. Y es por eso que nos enfocamos en las cosas negativas, porque las cosas negativas nos hacen tomar acción, en teoría, ¿verdad? Nos hacen tomar acción. Sé que también el miedo nos puede paralizar, pero el miedo, su propósito es asegurar que nosotros tomemos una acción para protegernos. En nuestro día a día, como vivimos actualmente, nosotros estamos muy enfocados en esas emociones negativas, y lo que buscamos hacer con el salario emocional es generar emociones positivas, porque las emociones positivas amplían nuestros recursos. Y piensen en un momento en que ustedes han sentido mucho agobio, mucha ansiedad, mucho miedo. ¿Qué tan creativos son cuando en ese momento están sintiendo miedo, temor, agobio, ansiedad, estrés? ¿Qué tanto se activa su creatividad? Los escucho, los espero. ¿Cuánta creatividad hay cuando nosotros nos sentimos agobiados? Alguien que me conteste mucha, poca, ninguna, que me ponga en el chat. Uy, este es un grupo muy calladito, muy poca, nada, así es. Porque el miedo, para mí casi nada, ¿ok? Sería algo forzado, pero pensemos en momentos cuando nos sentimos muy alegres.
cuando sentimos tranquilidad, cuando vamos caminando, dando un paseo, oyendo, escuchando música. ¿Qué sucede ahí en ese momento? Generalmente se eleva, generalmente lo que sentimos es más creatividad. Y las personas, eso es lo que tienden lo que tiende a pasar. Entonces, vamos a hablar de generar esas emociones positivas. ¿Y de dónde viene entonces, cuáles son los fundamentos del salario emocional? Entonces, primero vamos a hablar sobre qué es felicidad. Entonces, los que no van manejando, que me puedan escribir qué es felicidad, qué significa felicidad para ustedes. Y si alguien está manejando, pero me puede contestar, pues me encantaría que activaran su micrófono y que una persona me pudiera decir qué significa felicidad para ustedes. ¿Qué es felicidad? Tranquilos. Bueno, Debbie, Adelante. para mí la felicidad es como sentirse uno completo, lleno, satisfecho con lo que uno vive. Con lo que tú estás viviendo. Ok, gracias, Vale. Cristian, ¿querías activar tu micrófono? Estar en paz, cumplir con las metas, ¿ok? Lo que te hace sentir bien, alcanzar plenitud en algo, sentirme tranquila. ¿Alguien más que quiera mencionar algo? Hacer y vivir con lo que amo. Ok, eso es hablar un poco de... Adelante, Vilma. Gracias, Debbie, muy amable. Para mí felicidad es estar en paz conmigo misma y estar en paz con las personas que me rodean. Ok, gracias. Ahora pensemos en qué es felicidad en el trabajo. ¿Qué nos hace felices en el trabajo? Cumplir con las metas y los objetivos de la empresa. Cumplir metas y objetivos en la empresa, ¿ok? ¿Qué más? Cumplir con resultados en mi trabajo, un buen ambiente laboral, muy bien, armonía, lograr el plan de carrera, ¿ok? ¿Qué más? Obtener logros, hacer lo que me gusta, ser reconocido, tener expectativas, súper, muy bien, tener reconocimiento, poder ayudar a otros. Esas son cosas que nos hacen a nosotros felices en el trabajo. ¿Qué emociones generan, por ejemplo, o cómo se siente uno cuando ayuda a otras personas? Roxana, no sé si puedes hablar. Hola, Debbie. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo te sientes cuando ayudas a otras personas? Pues me siento muy satisfecha. Te sientes muy satisfecha. Ok. Gracias, Roxana. Lourdes también habla de satisfacción. Entonces, en el trabajo lo que buscamos es satisfacción. ¿Cómo creamos esos ambientes de satisfacción dentro de nuestra organización? A eso viene lo que es la psicología positiva y vamos a hablar un poco sobre en qué se enfoca y es en la parte de las fortalezas de los seres humanos. Y después vamos a hablar un poco sobre la percepción subjetiva del bienestar, porque cada uno de nosotros percibimos el bienestar de una manera diferente. Entonces, la psicología positiva es una rama de alguien está rayando en el texto. La psicología positiva es una rama de la psicología que se enfoca en el bienestar a futuro. Si comparamos a la psicología tradicional se enfoca mucho en el pasado y cómo resolver
algunos temas, algunos traumas, mientras que la psicología positiva se enfoca en cómo podemos ser mejores, cómo podemos lograr mejores resultados, resultados óptimos, cómo podemos prosperar. Y para eso se enfoca en fortalezas, habilidades, en el optimismo, cuáles son nuestros valores, cómo reconocemos a las personas y cómo recibimos nosotros reconocimiento, cómo estamos comprometidos dentro de nuestra organización y quiere buscar tener relaciones humanas positivas. ¿Ok? Y para eso vamos a hablar un poco de lo que son las 5 categorías de bienestar. Para poder ser felices, o más bien dicho, cuando nosotros nos sentimos bien en estas 5 áreas de bienestar, tendemos a ser más felices. Entonces vamos a empezar por la categoría de bienestar físico. Para que nuestros colaboradores estén bien, para que nosotros estemos bien, tenemos que sentir bienestar físico, bienestar emocional y bienestar psicológico. Eso quiere decir que vamos a tener suficientes energías para hacer el trabajo que tenemos que hacer, para vivir la vida que tenemos que hacer. Estar sanos emocionalmente quiere decir que nuestras emociones generalmente están controladas, que no tengo picos muy altos de emociones, o sea que cuando yo me siento frustrado, no me voy a deprimir más de la cuenta, pero cuando me siento alegre, tampoco voy a hacer locuras. Entonces tengo una estabilidad emocional. Entonces piensen para sí mismos, del 1 al 5, ¿cómo está su bienestar físico? 1, malísimo. 5, excelente. ¿Cómo se sienten ustedes en su bienestar físico, en su bienestar emocional? La segunda categoría es el bienestar financiero. El bienestar financiero tiene que ver con cómo percibo yo que está mi salud financiera. Me alcanza el sueldo que recibo, lo manejo bien, porque a veces, aunque nos paguen más, nosotros no sabemos manejar nuestro presupuesto. Entonces, siempre estamos en malestar financiero. ¿Conozco yo cómo pagar mis deudas? ¿Tengo un plan? ¿Cuál es ese estado económico que me va a permitir crecer más adelante? ¿Cómo me siento yo financieramente? El bienestar de carrera tiene que ver con las oportunidades de crecimiento, cómo me siento yo dentro de la empresa, si siento que hay futuro, si aprovecho todas las oportunidades de crecimiento que se me presentan, si estoy continuamente buscando oportunidades de crecer en mi carrera, si estoy contento con lo que hago, si escogí bien, si me gusta lo que yo estoy haciendo. Entonces, nuevamente les pregunto, ¿cómo está su bienestar financiero y cómo está su bienestar de carrera? Del 1 al 5, ¿qué se darían en cada una de esas 2 categorías? Es más que nada como una reflexión para ustedes de cómo se sienten cómo es su percepción personal de su bienestar dentro de la organización. Vamos a hablar del bienestar comunitario. Ese nos permite sentir que pertenecemos a una comunidad. Y una comunidad puede ser nuestra empresa, nuestro equipo de trabajo, y también puede ser nuestra comunidad externa. ¿Cómo me siento yo en mi vecindario o en mi municipio o en el país? ¿Aporto yo algo? ¿Sé qué es lo que mi comunidad necesita de mí? ¿Y puedo yo ofrecerlo? ¿Ayudo en algo? ¿Cómo se sienten ustedes en esa categoría? ¿Cómo sienten ustedes su bienestar? ¿Sienten que pertenecen?
Y finalmente vamos a ver la categoría de bienestar social. Ahí es cuando nosotros nos sentimos reconocidos dentro del trabajo, sentimos cariño dentro de otras personas, tenemos amistades dentro del trabajo. Y yo sé que muchas empresas dicen, es que uno no viene aquí a hacer amigos, pero en realidad pasamos casi la mitad de nuestro día en nuestra empresa, con las personas a nuestro alrededor. Si no tenemos amigos o amistades, vamos a sentirnos muy aislados. Y el aislamiento es uno de esos factores que generan emociones negativas, que generan malestar. Entonces, tener amistades dentro del trabajo es algo saludable. Entonces, para que nosotros veamos cómo están nuestros colaboradores o nuestros colegas, tenemos que pensar en cómo está cada uno de ellos en estas 5 categorías del bienestar y de qué manera podemos nosotros aportar a su bienestar. Y aportar a su bienestar no significa que yo le voy a dar un sueldo adicional, sino que cómo puedo yo aportar a que ellos perciban que su bienestar está mejor. Podemos dar algún curso financiero, podemos ofrecer consejos. Así es que no todo se trata de dar cosas físicas. Entonces, cuando pienso yo en el bienestar de mis colaboradores o en el bienestar de mis colegas y digo, ¿qué puedo hacer yo para mejorar el bienestar de las personas a mi alrededor? Estoy empezando a trabajar en salario emocional, porque ya dejo de pensar solo lo que para mí es conveniente y para la empresa y empiezo a pensar en qué para nuestros colaboradores, qué oportunidades van a ser necesarias para que ellos incrementen su bienestar en cada una de estas categorías. Entonces, ese es uno de los elementos o de los componentes del salario emocional. También tenemos que pensar en los microclimas. En una organización, nosotros hablamos de el clima organizacional y eso se trata de ver a toda la organización cómo se siente. Pero sabemos que teniendo las mismas prestaciones, los mismos beneficios, las mismas condiciones, hay departamentos que están más contentos y hay departamentos en donde hay más estrés, más ansiedad. Entonces, estos son los microclimas de una organización. Esos son esos pequeños departamentos o esos grupos de trabajo que le reportan a un mismo jefe. Ese se llama un microclima. Si pensamos en nuestros países, no podemos decir que solo tenemos un clima en Guatemala. En el altiplano es un clima, en la playa es otro clima. Esos son los microclimas. Entonces, para poder medir, para poder mejorar el salario emocional y el clima dentro de la organización, tenemos que poder evaluar y diagnosticar esos microclimas. Entonces, ya vamos empezando a pensar en toda la organización, no medir el clima de toda la organización es muy difícil, pero enfocarme en lo que yo tengo control, en mi microclima como jefe, eso sí lo puedo hacer. Porque ¿cuántas personas tiene uno a su cargo? ¿Cuántas personas están dentro de un departamento? Generalmente estamos hablando de entre 5 a 20 personas. Pero cuando hablamos de una organización, estamos hablando de 100 personas o 500 o 2000, dependiendo del tamaño. Entonces es más fácil trabajar el clima organizacional a nivel de microclimas, empezando desde los microclimas. Y ahora vamos a hablar del tercer punto, que son los indicadores claves. Eso es, ¿qué es lo que para la empresa es importante que funcione bien dentro de su estrategia? O sea, ¿cuál es la estrategia de la organización para alcanzar metas, para alcanzar objetivos, para lograr rendimiento? ¿Y cuáles son esos indicadores que son importantes para que nosotros
alcancemos esos objetivos. Entonces, cuando nosotros pensamos en qué indicadores son los que queremos mover con mejorar el clima, tenemos que pensar en qué es lo que a la empresa le duele. ¿Qué departamento le duele más? Hay departamentos que tenemos alta rotación, hay departamentos que no logran sus metas de productividad, hay equipos de trabajo en donde hay muchas ausencias, entonces la gente se siente sobrecargada, necesitan mejorar las ventas, no están alcanzando las metas de ventas o no hay la calidad que se espera. Esas son algunas de los dolores de las organizaciones. Pero me gustaría, los que pueden escribir en el chat y los que pueden hablar, ¿qué otros dolores puede tener una empresa? ¿Qué otros indicadores existen dentro de una organización que pueden obstaculizar que una empresa alcance sus objetivos? ¿Qué otras cosas le duelen a la empresa? Accidentes laborales. Gracias, Vale. Mala comunicación. La comunicación. Ok. ¿Qué más? Gracias. ¿Qué pasa cuando hay una mala comunicación en la empresa? ¿Qué puede suceder? ¿Un mal clima? ¿Rotación? Ok. Esas son cosas que le duelen a la empresa y que a veces nosotros no podemos medir el impacto económico de la empresa. En Lourdes habla de la mala comunicación. Eso puede impedir que uno llegue a los objetivos, porque tal vez o no se comunican bien o no se comunica en los procesos que se deben de seguir, no hay trabajo en equipo y a veces no sabemos cómo medir qué impacto tiene eso en otras áreas de la organización y cómo le duele eso o cómo le impide eso a la organización a llegar a sus objetivos organizacionales o empresariales. Entonces, tenemos que identificar cuáles son esos dolores que tiene la empresa. Y aquí pues hay algunos de los dolores que son la rotación, que es uno de los problemas más grandes que están teniendo las empresas ahorita, el no alcanzar metas de productividad. La productividad se puede ver desde el Departamento de Recursos Humanos hasta los departamentos que efectivamente producen, las fábricas que producen algún producto para la organización. Y entonces, ¿cómo vamos a medir este salario emocional? Entonces, vamos a utilizar una herramienta que va a medir ese microclima. Y aquí es donde vamos a medir parte de lo que es la estructura de la organización. ¿Cómo está el equipo y las herramientas de la organización? ¿Tienen los colaboradores el equipo necesario para cumplir sus objetivos? Yo he trabajado con algunas empresas que tienen computadoras tan viejas o software tan viejo que se tarda demasiado en hacer los procesos y no les permite concretar sus metas en el tiempo que tienen que hacerlo. O que no se arruina una computadora y no se las cambian. Entonces, ¿tiene la empresa o provee la empresa equipo y herramientas para que los colaboradores puedan cumplir con sus objetivos? El otro elemento es el salario económico. Se paga un salario justo, está dentro del rango normal de la industria, del tamaño de la empresa, de la experiencia que tiene el colaborador, de su conocimiento o de su educación. ¿Tiene una estructura salarial que va de acuerdo o simplemente tienen
sueldos aleatorios que los dan sin necesariamente haber hecho un estudio. ¿Cómo está el ciclo de vida del colaborador? Desde que nosotros reclutamos hasta que desvinculamos a un colaborador, ¿cómo están esos pasos del ciclo de vida? Cuando entra una persona nueva hay una inducción, hay capacitación, hay crecimiento profesional. Y cuando se van de la empresa, ¿cómo los desvinculamos? ¿Cómo se van? ¿Se van agradecidos con la empresa o se van enojados? Esa es parte de cómo se desarrolla una parte del desarrollo estructural de la empresa. ¿Cuáles son esas expectativas a futuro? ¿Tengo yo un plan de carrera para crecer dentro de la empresa? ¿Sé cuáles son los requisitos para ir creciendo dentro de la organización? ¿Cómo me tengo que capacitar? ¿Qué experiencia necesito? ¿Cuál es ese balance y vida y trabajo? Hoy casualmente estaba hablando con una persona que me dice que llega a trabajar todos los días a las 7, pero casi nunca se va hasta las 8, 8:30 de la noche. Y entonces no ve a sus hijos. ¿Es eso un buen balance, vida y trabajo? ¿Cómo puede la organización asegurarse que sus colaboradores cumplan con sus requisitos, pero a la misma vez tengan un equilibrio en sus vidas? ¿Cuál es ese reto aprendizaje en donde lo que yo necesito hacer dentro de mi organización, las tareas están dentro de mis capacidades? Si son tareas a las que yo puedo cumplir o son tareas que son demasiado aburridas o demasiado difíciles o demasiado agobiantes. ¿En dónde está ese balance entre mis capacidades y las necesidades del trabajo que yo hago? ¿Cómo es la cultura de la organización? ¿Es una cultura de aprendizaje? ¿Es una cultura de innovación? ¿Es una cultura de egoísmo? ¿Es una cultura de cada uno mira cómo se salva? Es parte de lo que la organización puede ir desarrollando. Siento yo que estoy creciendo de la empresa, dentro de la empresa. Soy mejor persona ahora porque estoy dentro de la organización. Y finalmente, uno de los elementos más importantes, el segundo elemento más importante después de un salario equitativo es la relación con el jefe. Porque el jefe impacta hasta el 75% en la satisfacción laboral. O sea, que teniendo las mismas condiciones, dos equipos de trabajo, con diferencia de un jefe, eso hace que un equipo pueda estar muy contento y otro equipo tenga una alta rotación. Y no sé si ustedes han vivido eso en sus organizaciones o dentro de su vida laboral, que han visto que un jefe impacta en el bienestar de cada colaborador. Yo sé que yo en mi tiempo, pues, dejé mi trabajo por un mal jefe, por una mala relación que teníamos con ese jefe. Y sé que hay personas que no se van de las empresas porque aman a sus jefes. ¿Conocen ustedes personas así? ¿Les ha sucedido? En lo personal, ¿no? Sí, absolutamente. Ok. Muy bien. Entonces, ya hemos visto que hay 3 pilares del bienestar organizacional: la estructura de la empresa, el bienestar de los colaboradores, la salud y finalmente los resultados. Para mejorar el clima, pues tenemos que conocer estos elementos, tenemos que saber cuáles son esos indicadores importantes que le duelen a la empresa, poder medir
el salario emocional o el bienestar para poder ir desarrollando una estrategia. Entonces, ¿qué es lo que mide esta prueba TAPIX que nosotros utilizamos para medir el salario emocional? Primero, pues aquí mide los elementos que componen el salario emocional como tal, la parte estructural de la empresa, y nos puede decir si una persona está contenta, y si vemos esto verde, pues esto nos da la parte de satisfacción que siente una persona del 1 al 10 en cada uno de estos elementos. Y esta parte que es como naranja mide la urgencia que siente esa persona para trabajar ese elemento. O sea, que si lo naranja se sale de lo verde, quiere decir que a alguien le urge que se resuelva ese elemento. También mide la satisfacción en la percepción de bienestar. ¿Qué tan contento está la persona con el reconocimiento que se le da, con su aporte comunitario, con su crecimiento de carrera, con su salud emocional y física y con su percepción de bienestar financiera? Además, medimos cuáles son esos motivadores que tenemos para trabajar. ¿De qué manera nos gusta que nos hablen? ¿De qué manera nos gusta aprender? Hay gente que le gusta el aprendizaje, hay gente que lo motiva la competencia, hay gente que lo que quiere es seguridad dentro de la empresa, hay gente que le gusta que lo respeten. Entonces, identificar qué es lo que a cada colaborador le gusta. Entonces, esto pues nos da un diagnóstico de cómo está el salario emocional de las personas. Ya escucho un micrófono. Jenny, ¿puedes cerrar tu micrófono? Ok. Entonces, ya conociendo esto, nosotros podemos desarrollar una estrategia. Y estos son los pasos que nosotros nos van a ayudar a mejorar el clima. Saber qué le duele a la empresa, en dónde estamos mal, hacer ese diagnóstico, hacer la interpretación. ¿Qué nos está diciendo este resultado, este diagnóstico? ¿Qué nos dicen nuestros colaboradores de cómo se sienten? ¿Cómo hacemos esa conexión entre lo que le duele a la empresa y el microclima de ese colaborador o de ese departamento? Y finalmente, puedo desarrollar entonces una estrategia. Ya sé qué es lo que quiero mejorar, ya sé qué es la percepción de los colaboradores o en dónde les duele a ellos, ya sé cuál es esa conexión entre lo que le duele a la empresa, lo que le duele a los colaboradores. Entonces ya puedo desarrollar una estrategia de bienestar laboral o de salario emocional. Entonces, estos son los 4 pasos para mejorar el clima organizacional. ¿Qué es lo que hacen organizaciones positivas? Hablamos inicialmente que nosotros vamos como en automático toda nuestra vida. Pues la mayoría de organizaciones también van en automático. Nunca han pensado en, bueno, ¿cuál es el clima que yo quisiera tener dentro de mi organización? ¿Cuál es la cultura que yo quiero fomentar? ¿Cómo quiero que se sientan mis colaboradores? ¿Cómo aporta ese sentimiento de bienestar a mis resultados organizacionales? Entonces, para poder ser una organización positiva, necesitamos hacer esfuerzos sistemáticos que sean intencionales. Tenemos que parar de vivir en automático para vivir de manera intencional. Buscamos generar puestos de trabajo bien diseñados, procesos bien diseñados, políticas claras, salarios bien establecidos, todo lo que es la parte organizacional, tener nuestros recursos claros, crear ambientes de sociales de apoyo, porque tener amistades dentro de una organización hace que nosotros nos queramos quedar dentro de ella.
saber que hay oportunidades de desarrollo, de crecimiento, que me van a hacer un plan de carrera o que yo puedo diseñar un plan de carrera dentro de mi organización para poder crecer. Que la organización tenga claridad sobre cuál es ese balance o ese equilibrio necesario para cada persona de su vida con su trabajo, porque cada uno de nosotros tenemos un balance diferente. Estamos en etapas de nuestra vida que son diferentes. Somos de generaciones diferentes. Entonces, todos esos elementos se unen a que mis necesidades personales sean diferentes de otras personas. ¿Cómo hace la empresa para encontrar ese equilibrio? Y finalmente, las organizaciones positivas tienen resultados óptimos. ¿Y cuáles son esos resultados óptimos? Incrementan la retención de talento, aumentan la productividad, reducen conflictos, reducen errores, disminuyen el estrés, el agobio. Se utiliza ahora mucho la palabra en inglés de burnout, que están quemados. Muchas organizaciones o muchas personas se sienten quemados por jornadas muy largas de trabajo. Las empresas que invierten en bienestar disminuyen ese sentimiento de estar quemados, incrementan ventas, disminuyen accidentes, reducen el ausentismo, fortalecen la cultura e incrementan la innovación. Teniendo todo esto, más buenos resultados organizacionales. Porque no estamos hablando de que solo el colaborador se va a sentir bien, sino que el colaborador se va a sentir bien y los resultados van a ser buenos para la empresa. Entonces es importante que nosotros empecemos a pensar en cómo vamos a generar mayor bienestar en nuestras organizaciones. Nosotros ofrecemos en DY Coaching un análisis o un diagnóstico de microclimas que se puede hacer de manera organizacional, que busca medir todo lo que hablamos hoy. Los 9 elementos, las 5 categorías, los motivadores, vemos cómo están los colaboradores y ofrecemos mejoras a su clima organizacional. Y también, bueno, estos son algunos de los beneficios que ya platicamos antes. Disminuimos la rotación, que es muy importante. Aumentamos la productividad y eso pues mejora las oportunidades de negocio. Pero también ofrecemos un programa de certificación de salario emocional y hay algunos cursos de salario emocional que ofrecemos también. La certificación es un curso de 4 meses casi, 100 horas de aprendizaje, de conversaciones, es virtual. Una parte se hace cada uno en su tiempo, otra parte tenemos sesiones o reuniones semanales. Salen con una estrategia de salario emocional y es una certificación que está dirigida a personas de recursos humanos, a jefes, gerentes, líderes, dueños, cualquier persona que tiene gente a su cargo que quiere mejorar su productividad, la retención de talento, la motivación, que es uno de las grandes preocupaciones y retos de las empresas hoy en día. Y además les ofrecemos 10 pruebas de diagnóstico TARRIX. Ahorita estamos en precio especial de preventa. Ahí les voy a dejar nuestros contactos para que quienes estén interesados nos puedan contactar. Y me gustaría que si alguien tiene alguna pregunta o algún comentario, que nos lo pueda hacer. Esos son nuestros contactos. Y aquí tenemos a 2 personas que ya conocen el método del salario emocional y no sé si
pueden o quieran hablar un poco sobre qué es lo que les ha brindado a su vida profesional. Está Valesca, está Roxana, está Jacqueline está tomando un curso, Kimberly está tomando un curso, Raúl también está. ¿Alguien quiere abrir su micrófono y contar un poco? Hola, Raúl. Hola, David. Buenas tardes, buenas noches, por aquí, por España. Bueno, lo que puedo decir es que toda la metodología de salud emocional es muy práctica y sobre todo muy llevada a la empresa inmediatamente. Nosotros en España estamos realizando consultoría con empresas, no solamente en España, en Italia y en Francia, con esta metodología que ha comentado David y con muy buenos resultados, con empresas muy satisfechas con lo que, sobre todo con lo que descubren, ¿no? Con lo que encuentran después de la medición y desde luego quien esté interesado en trabajar con empresas o internamente a nivel en su propia empresa, la verdad que va a ser una muy buena experiencia y quien quiera formarse, la verdad que es muy recomendable. Muchas gracias, Raúl. Nada, Qué bueno verte, siempre es un gusto. realmente. Heréndira también está tomando un curso básico ahorita. Bueno, qué bueno. Bueno, ¿alguien tiene alguna pregunta, algún comentario adicional? ¿Vale? Vi que Sí, activaste tu gracias, Debbie. cámara. Sí, gracias. Bueno, en lo personal, el tema de la certificación eh, me ha gustado mucho porque a veces en recursos humanos piensan que tal vez somos un departamento solo para organizar actividades o, o organizar eventos, pero realmente en esta certificación aprendemos cómo medir y qué es lo que el costo, cuál es el costo que tiene la organización, la rotación, cómo poder hacer planes para mejorar el salario emocional de los colaboradores. Entonces, eso fue algo que me encantó, cómo monetizar todo lo que nosotros hacemos en recursos humanos y poderlo presentar ante una gerencia, ¿verdad? Para que ellos puedan apoyar este programa. Entonces, sí hay más de 100 ideas que aprende uno en la certificación para poder implementarlo en la empresa. Gracias, Valesca. Gracias. Bueno, pues a todos ustedes les doy muchísimas gracias por haberme acompañado. Si no tienen ninguna pregunta, Buenas noches. sí, adelante, Lourdes. Buenas noches. Gracias, mucho gusto. Buenas noches a todos. Gracias, gracias. Excelente el espacio este. Escucho y me doy cuenta qué tan lejos está de aplicar todo esto en las instituciones gubernamentales en mi país, en Guatemala. Llevo 30 años laborando para una institución de servicio, de prestación de salud, y todo esto que yo he venido aprendiendo, que me ha gustado, estamos años luz de que verdaderamente se le dé la importancia que tiene. Y pues nada más eso. Es un sentir, ¿verdad?, desde el ambiente institucional gubernamental, ¿verdad?, que así estamos en la mayoría. Gracias por el espacio, muy excelente el aporte y pues el aprender, ¿verdad?, y seguir en este caminar. Gracias. Lourdes, ¿tú tienes personal a tu cargo o no? No, yo soy, no tengo personal a mi cargo. Pues te quiero decir algo porque nosotros, yo tengo Perdón, no lo tengo de nombre, pero sí hay mucho, ya a lo largo de este tiempo, hay muchas personas que es a mí que se abocan, ¿verdad?, para cualquier situación, que es por el tiempo recorrido también dentro de la institución.
Pues tú Perdón. puedes dar salario emocional. Si tú, y posiblemente ya lo hagas, al hacer que las personas se sientan mejor, al generar confianza, al dar reconocimiento por un buen trabajo, aunque no sean tus empleados directos, digamos, dentro de sino que son tus colegas, son tus compañeros, pero si tú les das reconocimiento, si reconoces sus fortalezas, si reconoces su esfuerzo, ese es parte del salario emocional. Si miras cómo les puedes ayudar y cómo les puedes aportar a su bienestar, estás dando salario emocional como compañera. Así es que todos podemos Sí. aportar al salario emocional. No, y es una lucha que yo tengo siempre cuando trato con la gente sindicalizada, con el grupo de sindicatos, ¿va? Entonces le digo yo, ustedes, o sea, no vamos a avanzar en la medida en que no se quiten de la frente únicamente que lo que se le pide a la institución es un incremento salarial. Digo. Hay muchísimos aspectos que el trabajador, que el colaborador necesita, ¿verdad? Que no siempre es lo monetario. Y cómo pesa, y cómo ayuda, y cómo sirve. Como Pero dice ahí entramos en choque con ellos, ¿verdad? Igual yo sigo en mi postura, les digo, no, porque no es, ¿verdad? Hay otras cosas que he ido aprendiendo que son bien importantes. dice el doctor Jaime Leal que el salario económico atrae. El salario emocional enamora. Muchas gracias por tu apoyo. Muchas gracias, gracias. Bueno, pues si no hay ninguna otra pregunta o comentario, pues los dejo que vayan a cenar, que vayan a sus casas, que se vayan. Vilma. ¿Sí? ¿Vilma? Yo creo que Vilma activó su micrófono, pero... Ok, adelante Vilma, ¿tienes alguna pregunta? Qué lindo. Pues únicamente agradecer el espacio, el tiempo que nos brinda. Excelente, me encantó muchísimo. Gracias, Debbie. Gracias, Vilma. Bueno, pues feliz noche a todos. Feliz noche a Gracias, Raúl, todos. por acompañarnos. Feliz mañana. Gracias, Feliz noche a todos. Debbie. Bendiciones. Adiós. Buenas noches, que descansen. Bendiciones a todos. Igualmente. Muchas gracias.